el sesgo de confirmación parece bastante presente hoy en día, no solamente por nuestra propia selección, sino que precisamente porque nos exponemos a información a través de medios que incentivan darte aquello que te apetece leer, porque aquello que no te apetece leer. Falso. Falso, 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 falsísimo. Venga, estupendo. Pero esto es lo que me gusta. La idea esta es lo que se llamaba Eli Parisi la burbuja de filtro. La burbuja de filtro, the filter bubble, ¿no? El tema de que solo leo aquello que confirma mis sesgos. No, absolutamente al contrario. De hecho, es más, la gente busca activamente la información contraria para reconfirmar sus creencias. Y esto es una cosa que, mira, de hecho, te pongo un ejemplo que a lo mejor no sé si coincide con tu experiencia, pero yo creo que sí. Cuando no había redes sociales, que no sé tampoco cuántos años tenéis, igual sois muy jóvenes y no os acordáis, pero cuando no había redes sociales, tú tenías que elegir prensa. Tú querías leer prensa, o elegías un canal de noticias, o elegías un periódico y tú leías el periódico. Ahí tú elegías normalmente el periódico que te gustaba a ti. Pues si eras más conservador cogías unos, si eras más de izquierdas otros. Vale. Yo no he leído más artículos del ABC, La Razón o El Mundo, que son periódicos que yo no tocaría con un palo de balear olivo en mi vida desde que tengo Twitter. Porque te llegan, porque la gente los comparte aunque sea para cabrearse, porque tú no los lees para cambiar tu opinión. Tú los lees para decir, ¿ves cómo son unos hijos de puta? Y gente de izquierdas comparte cortes de vídeos de programas de derecha, de políticos de derecha, etcétera, etcétera, para comentarlos. O sea, con lo cual, inadvertidamente están reforzando el marco de referencia de esta gente. Es que no hay que darle ni agua. O sea, la estrategia tiene que ser ocultar respuesta a bloqueo. Ya está. O sea, nada de negarles completamente la interacción y difundir tu mensaje. Pero claro, existe esta idea porque es tentadora. Claro, como existe un seco de confirmación, yo solo leo lo que confirma mi creencia. Pero es que el seco de confirmación tiene dos caras. Una es que prefiere la información que confirma lo que tú quieres saber. Vale. Pero la otra es que la información opuesta refuerza tu creencia. Cuando tú a una persona que cree en la homeopatía le enseñas toda la montaña de estudios que hay, esa persona no deja de creer en la homeopatía. Esa persona te dice que tú estás a sueldo de la farmacéutica. Esa persona te dice que la ciencia está comprada. Esa persona te saca otros estudios y entonces esa evidencia que tú le has presentado le sirve a ella para contraatacar y reafirmarse. No es cierto que solo miramos la información. De hecho, Rolf Degen, un divulgador en psicología alemán que es muy activo en Twitter, cada dos por tres, yo creo que uno de sus temas estrella, te saca un nuevo estudio que demuestra que las burbujas de filtro no existen. Sería interesantísimo saber. De hecho, es un buen punto, porque ahora que lo dices, he pensado, es verdad, ya te había escuchado hablar de esto Sí, soy en muy algún momento en pesado. un Soy podcast. muy Mi pesado. cerebro lo había borrado y era como, no, no, tú pensabas que ya existía la burbuja de filtro. Vamos a sacar el tema otra vez. Entonces, o sea, como persona, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lidias con esto? ¿Cómo lidias con el sesgo de confirmación? Porque yo estoy muy a gusto con no tener creencias extremadamente firmes sobre ciertas ideas y aceptar que hay incertidumbre sobre esto, sobre lo otro. Me muevo entre diferentes ideas dependiendo de la situación. Entiendo que en esta situación mejor esto, en esta otra. Esto puede aplicar a una dieta, puede aplicar a un programa de entrenamiento, puede aplicar a un modelo psicológico en el que entenderé el mundo. Pero es muy difícil que la gente tenga esta fluidez a la hora de. Es muy difícil porque nuestras creencias son una parte de nuestra identidad. Con lo cual, cambiar una creencia es una amenaza a tu identidad. Equivale a asumir que tienes que cambiarte a ti mismo. Tienes que dejar de ser quien tú eres. Y esto es una cosa que a la gente nos da mucho miedo porque es un poco como morir. O sea, es un poco como aceptar que tengo que dejar de ser yo y tengo que ser otro. Y hombre, pues eso genera comprensiblemente unos rechazos y unas preocupaciones importantes. Y también quizá porque también elicita un poco este pensamiento de si estoy equivocado en esto, ¿en qué más estaré? Ahí está. Es que esa es otra, efectivamente. Efectivamente. ¿Hasta qué punto yo estoy equivocado? Si esto que yo creo es una gilipollez, ¿qué más cosas de las que yo creo son una gilipollez? Entonces, claro, a ver, no hay una forma universal de combatir el seco de confirmación y esto es una cosa que, por ejemplo, Danny Kahneman decía y era muy conocida, ¿no? El tema de llevo 45 años estudiando esto y no he avanzado absolutamente nada. Eso. Lo que pasa es que la frase no está completa. Como digo al final de Por qué creamos en mierda, cito ese primer cacho, pero luego cito lo que viene a continuación. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, hay un ejercicio que se puede utilizar que es el de abogado del diablo.
que es el de buscar a alguien que no seas tú y pedirle que busque argumentos, que te proporcione argumentos en contra de la tesis que tú quieres sostener. ¿Vale? Eh, entonces, ya de entrada, el hecho de plantearte que alguien venga y te explique por qué a lo mejor no tienes razón, si es una persona cuya opinión respetas, etcétera, etcétera, puede ser de utilidad a la hora de modificar esto. Otra opción que también existe es el hecho de hacerte preguntas, pequeños experimentos mentales de decirle, vale, ¿qué tendría que darse, qué tendría que cumplirse para que yo descartara esta opinión, para que yo desechara esta opinión? ¿O qué tendría que cumplirse para que la opinión contraria fuera verdad? Esto es muy interesante porque entonces a continuación te pones a buscar, o debes ponerte a buscar, esa información o esa posibilidad. Este cambio de mentalidad, este cambio de chip, ya de entrada nos da la ventaja de... ahora estamos tratando de probar una hipótesis, no estamos tratando de desconfirmar. Entonces podemos verlo desde otra tendencia. Y luego, de nuevo, la demora. El tema de decir, vale, antes de dar completamente por válido esto, voy a dejar pasar un poco de tiempo, para tener tiempo de pensarlo, voy a dar una segunda lectura. Voy a dar una segunda lectura buscando por las cosas que no encajen, no se concentren. Pero eso de nuevo requiere demora. Es muy tentador, como digo, leer un titular, y en primer decir, ya está, verdad, verdadera. Lo comparto y ya no vuelvo. Vuelve. Sí. Y evidentemente consultar fuentes opuestas, fuentes desconfirmatorias y tratar de mirarlas con un principio caritativo. ¿Qué puede haber de verdad aquí? ¿Qué puede haber de correcto? Pero como digo, esto lo que va a hacer es mejorar las posibilidades. Nunca va a ser una panacea y vas a acabar picando antes o después. Yo tengo que decir que a mí me sirve mucho el contar mis mierdas a la gente de mi entorno. Gente que valoro, a mis amigos, a mi familia. Cuando leo algo que me gusta, generalmente uno puede hacer este ejercicio mental de, bueno, a ver cómo lo puedes montar, como tal, pero llega un punto en el que dices, estoy convencidísimo que he abordado todas las puertas. Y entonces se lo cuentas a tu amigo. Y tu amigo te dice, bueno, pero aquí qué, y aquí qué, y esto cómo lo explicas, y esto cómo. Y dices, hostia, lo que yo pensaba que estaba sellado tiene un montón de agujeros. Y entonces vuelves y tienes que reevaluar un poquito lo que pensabas, lo que no, con cuánta seguridad haces ciertas afirmaciones. Entonces, creo que la exposición, y ojo, exposición a ser posible en persona. Esto a través de las redes sociales y a través de WhatsApp, a través de Twitter, lo recomiendo absolutamente, porque cualquier respuesta vas a decir, bueno, esto es un gilipollas y lo ignoro absolutamente. Mientras que si tu amigo o tu familiar te dice, oye, piensa esto dos veces, o ¿qué opinas de esto? Sirve un poquito de moderador de opiniones radicales. Evita que diverjas demasiado rápido a cosas demasiado raras, diría yo.